¿Por qué Dios permitirá el gobierno del anticristo? Para entender por qué Dios permitiría un gobierno tan cruel como el del mismo anticristo, primeramente debemos fijar ciertas verdades que servirán de ancla para seguir adelante. La primera verdad que fijaremos es esta: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Dicho esto, definiremos qué es un gobierno. Un gobierno es un conjunto de personas u organismos que controlan, dirigen y administran los recursos de un país o territorio. Ya sabemos que todos los recursos pertenecen a Dios, o sea, todo lo que podemos administrar ya le pertenece a Dios. Y esta es la verdad. Todo, o sea, todo le pertenece a Dios por cuanto Él es el Creador. Lamentablemente es una verdad difícil de asimilar por nuestro limitado entendimiento. Es como hacer entender a una hormiga que ella está caminando por nuestras manos. No lo entenderían y no habría forma de que ellas lo comprendan. Vivimos nuestra vida individualmente con la ilusión de que ésta nos pertenece, sin entender que todos nuestros talentos, ya sean habilidades, capacidades, inteligencia, estatus social, riquezas y aún nuestros sentimientos, todo es prestado por Dios con un propósito en común, de vivir en sociedad como hermanos, y no egoístamente para nosotros mismos, que es la tendencia más frecuente del ser humano, por causa de la desconfianza sobre el futuro en los demás y aún en Dios. Todos necesitamos confiar en alguien o algo, quizás como instinto de supervivencia. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de confiar en Dios, en un Dios eterno? Es ahí que empezamos a confiar en cosas materiales, como el dinero, con el cual podemos obtener todo lo que necesitamos, y con esto nace la avaricia, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amor a las cosas materiales, antes que amor a Dios y al prójimo, es la principal enemistad que tenemos con Dios, ya que recordemos que todo le pertenece a Dios. Pero ¿por qué tenemos esta tendencia tan materialista que se revela aún contra el propósito con el cual fuimos creados? Fácilmente podríamos aceptar que a Dios le pertenece todo, pero esta verdad tan elevada entra en conflicto con nuestra inseguridad, ya que es mucho más cómodo para nuestras mentes depender de recursos tangibles y nuestras propias capacidades antes de tener la humildad de reconocer que necesitamos de otro ser. Y para esto necesitamos tener nosotros mismos el control de todas las cosas. Y este control es la forma más fiable de sentirnos seguros y así no depender de Dios ni nada semejante. El ser humano se encuentra entre dos caminos: la verdad que afirma que todo le pertenece a Dios, lo cual se comprende al entender que después de la muerte nada de esta vida nos podemos llevar, o vivir en la mentira de que todo nos pertenece. Si elegimos esta última, estamos eligiendo ser gobernados por el engaño. Una dulce pero traicionera ilusión.
que nos aparta del amor, la bondad, la pureza y todo ideal de vida, llevando nuestras mentes cautivas para vivir una vida viciada de egocentrismo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entendemos que Dios gobierna en la verdad y Satanás gobierna en la mentira. Por lo tanto, el gobierno del anticristo gobernará usando nuestra propia mentira, nuestro propio egocentrismo. Como lo vemos desde el principio, Eva comió del fruto del árbol de la ciencia porque Satanás le garantizó que iba a ser como Dios. Y esta historia hoy se repite. La humanidad está descubriendo en la ciencia y el dinero la manera de ser como Dios al poder tener todo bajo control. La ciencia ha proporcionado al ser humano cierto control sobre muchos factores que antes nos superaban, como lo son las enfermedades, las comunicaciones, transporte y seguridad. Confiar en la ciencia puede ser un arma de doble filo, recordando que desde el principio Dios dijo al hombre que el día que comieran del árbol de la ciencia, del bien y del mal, moriréis. Pero bueno, hoy en día estamos saturados de ciencia y tecnología. Nuestras vidas hoy pareciera que dependen prácticamente al 100% de la ciencia y no de Dios. De hecho, ya es difícil pensar cómo podría ser la vida sin la adorada ciencia. Ya nos hemos vuelto esclavos de la ciencia. Y es precisamente este recurso, la ciencia, la cual será usada por el anticristo para tener un control total por sobre la humanidad. Históricamente, las tecnologías han servido a los grandes imperios para dominar por sobre los demás pueblos. Mientras mayores tecnologías, mayor control y dominio. Y hoy podemos ver claramente el gran avance en tecnología armamentista, comunicacional e informática. Estos tres unidos al servicio de un solo poder político será clave para un gobierno totalitario. Pero bueno, sabemos que este gobierno solo durará algunos años para que como humanidad comprendamos cuál es la consecuencia de querer vivir sin Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vemos en la Biblia al gran rey Nabucodonosor, que al contemplar la grandeza de su imperio, clamó diciendo con orgullo que él había construido su gran reino con la fuerza de su poder y para su propia gloria, sin reconocer el poder de Dios. Es en ese momento que su mente fue entregada a vivir como una bestia, perdiendo el dominio aún de su propia razón. Pero esto solo duró 7 tiempos, hasta que él reconociera que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así también el gobierno de la bestia gobernará con engaño por cierto tiempo hasta que la humanidad comprenda que solo Dios tiene la dignidad de gobernar por sobre nuestras vidas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como aquellos 24 ancianos que humillados
arrojaron sus coronas delante de Dios, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Puede ser que nuestros pensamientos logren alinearse a esta gran verdad. Y no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.